Bueno, hoy hacemos la última práctica de esta serie, hoy con el objeto de la ecuanimidad, ¿sí? Y como en todas las otras prácticas, ¿sí? Los que ya tienen experiencia en los Brahma Viharas y conocen el sentimiento, pueden evocar directamente el sentimiento y si no, cada uno puede ir con meta y trabajar desde meta, pero perfectamente sin ningún problema, tratando de en meta colocar estas intenciones que tienen que ver con la ecuanimidad. Porque como fuimos diciendo todas las otras veces, meta ya tiene ecuanimidad, no es que no. Entonces está el elemento de la ecuanimidad ahí, ¿sí? No al 100% pero está ahí, presente, como en los otros dos sentimientos también, en Karuna y en Mudita. Entonces, una cosa que quería comentar, la ecuanimidad es el Brahma Vihara más elevado. Después de trabajar con este sentimiento, ya no trabajamos más con los Brahma Viharas y no trabajamos con ningún otro sentimiento más, porque después de eso ya observamos directamente a la misma mente dentro del camino de los yanas. Entonces, esto lo menciono para darnos cuenta que es un desarrollo muy elevado de la mente, es un sentimiento que que tiene gran profundidad, y que si bien esto está presente desde meta y va ampliándose y ampliándose y ampliándose hasta que llega a ser solo eso, lo que queda, la ecuanimidad, eh, es como muy particular y muy diferente a los otros tres sentimientos. En el sentido es como si estuviera despojado de emocionalidad. Creo que esa es una de las más eh, salientes características que tiene la ecuanimidad, ¿no? Está muy despojado de la emocionalidad como la conocemos en la vida diaria, básicamente, ¿no? Por supuesto que tiene un montón de matices y un montón de cosas para explorar, como todos los sentimientos. Dicho esto, vamos a practicar. Entonces, como siempre, nos tomamos un momentito para entrar en el trabajo, sentir el cuerpo, relajarnos, soltar el aire, aflojar tensiones, notar nuestro estado mental, cómo arrancamos el trabajo. Y si justamente nos sentimos que estamos muy acelerados, que venimos con mucha ansiedad a la meditación, tomarnos un ratito, que es 1 o 2 minutos para relajar. Relajar el cuerpo es muy importante. Lo que hacemos con las 6 Rs una y otra vez. Relajamos el cuerpo, la cabeza, la mente. Entonces empecemos así, cada meditación. Y así como aflojamos el cuerpo, dispongamos la mente hacia la apertura. Es simplemente plantar ese deseo, esa intención de abrirnos a todo lo que aparezca en la meditación. Y esto mucho tiene que ver con la ecuanimidad. Cuando sentamos esta primera sensación de bienestar,
Vamos que ese bienestar venga la sonrisa. Es muy importante entender que para sonreír no es necesario tener un bienestar perfecto, sino simplemente llevar la atención al bienestar que hay. Dejar que la sonrisa surja, el bienestar y el bienestar se amplíe con la sonrisa. Y cuando nos sentimos listos, listas, evocamos el sentimiento de meta, si estamos trabajando con ese sentimiento, o si podemos directamente la ecuanimidad. La ecuanimidad es un sentimiento muy sutil. Tengo que tener bastante experiencia para evocarlo directamente. Sea el sentimiento que estemos evocando, lo traemos con la imagen o recordándolo directamente y después nos dedicamos a sentir el sentimiento. Dejamos las imágenes, los recuerdos del sentimiento y simplemente sentimos lo que aparece ahora. Puede ser muy suave, abandono las expectativas, simplemente estoy ahí con lo que hay. No trato de forzar, intensificar, agrandar el sentimiento. Simplemente me relajo y observo cómo la mente se mueve naturalmente de un objeto a otro. Y la mente se mueve y vuelve al sentimiento. No hago nada, solamente observo. Sigo cultivando la atención. Si en algún momento me distraigo, simplemente hago el proceso de las 6 R's. Recuerden que no dura más de 3 segundos. Reconozco la distracción, retiro mi atención de allí, dejo de pensar en eso, relajo, sonrío, vuelvo al sentimiento para permanecer allí todo lo que pueda y repetir este proceso todas las veces que sea necesario.
Y entonces lo que vamos a colocar hoy en el sentimiento son deseos relacionados con la ecuanimidad. Pueda aceptar todo lo que sucede momento a momento. Pueda liberarme de las expectativas en relación a cualquier circunstancia de la vida. Pueda abandonar la identificación con los procesos mentales. Pueda ver las cosas tal cual son. Y mi mente está abierta, flexible y libre. Y pueda vivir la experiencia de fluir momento a momento.
Intentamos que la mente se calme, simplemente aceptamos lo que está ocurriendo y nos determinamos a continuar la práctica y a ser muy prolijos con las instrucciones. Mientras estamos con el sentimiento, nos estamos irradiando el sentimiento a nosotros mismos. Compartimos el sentimiento con todos los seres, simplemente deseando que puedan ver y aceptar la realidad tal cual es.
Un poquito, muy suavemente. En los próximos minutos vamos a tomar la decisión, solamente en el sentimiento, de terminar esta práctica. Recuerden, con la mente sin obstáculos. Y un poquito, siempre conectar con el cuerpo, con las sensaciones del entorno. Observar si necesito moverme, bostezar, soltar el aire o algo, o no, todo puede suceder. Y mientras tanto, para los que vean después este video, les cuento que la próxima semana empieza el retiro en Villa Allende, Córdoba, así que estamos muy contentos de que eso suceda, estamos muy seguros de que va a ser un hermoso retiro, una hermosa experiencia, ya por la sola intención amorosa de querer practicar. Así que una cosa linda más para compartir. Y en cuanto a la ecuanimidad, eh, justo hoy escuché una charla, la casualidad o no, la sincronicidad, pues ya sabía que tenía que dar esta meditación y en la charla hablaban de la palabra upeya, upeksha en sánscrito, que es ecuanimidad, y que hay otra palabra que es apeksha, que es como en sánscrito se dan muchas cuestiones así de los contrarios, y esta palabra significa expectativas. Pareció como muy claro, ¿no? Como poner las expectativas como lo contrario de la ecuanimidad. Es bastante así, ¿sí? Si bien no es todo, hay mucho de esto, ¿no? Cuando tenemos expectativas de que algo suceda de determinada manera y las expectativas sugieren una cierta idea de control sobre lo que va a pasar, por lo menos estamos tratando de controlarlo mentalmente antes que suceda.
Eh, y justamente la ecuanimidad es soltar ese control, dejar que las cosas pasen y tener la mente suficientemente clara, abierta y flexible para ver lo que está pasando y no pensar sobre eso, ¿no? No sé qué se imaginan en general qué es la ecuanimidad cuando justamente no se experimentó, pero yo me imaginaba un montón de cosas porque para mí todas estas palabras estaban en mi educación de la práctica y antes de experimentar me imaginé todo tipo de cosas sobre bastante lejos de lo que realmente es, ¿no? Eh, lo asociaba más a una cuestión de tener un cierto razonamiento correcto o una perspectiva de, de lo que está sucediendo afincada en la moralidad o un montón de cosas así. Y en realidad no se trata tanto de eso, sino de esta sensación de, de sobre todo estar muy libre de la proliferación mental, ¿no? Eso solamente esa tranquilidad que se expande y que nos van dando tiempo, un montón de tiempo para ver cómo es el proceso y qué es lo que nos está pasando y empezar es a partir de la ecuanimidad. Para mí es como muy claro la experiencia de los llanas, que es a partir de la ecuanimidad que empezamos a tener como una muy clara perspectiva del proceso cognitivo sin alocarnos con toda la experiencia. Porque las que vienen antes nos pueden llevar a cualquier lado. Nos deslumbramos como fácilmente, pero la experiencia de la ecuanimidad es profundamente calma, ¿no? Entonces eso hace que justamente ahí es donde todos dicen me aburrí, no pasa nada. No sé qué estoy haciendo en la meditación, entonces aburrido porque se termina la fiesta. En mudita todo es y viene todo así muy rimbombante y la ecuanimidad es nada que ver, ¿no? Tiene una diferencia muy profunda en ese sentido. Y algo que quería recalcar, porque a veces es algo que por lo menos a mí también me confundía, era que yo me imaginaba que una persona ecuánime era una persona muy seria y nada más lejos de la realidad, ¿no? La ecuanimidad tiene una cualidad de alegría muy sutil que no tiene nada que ver con la seriedad. No implica ningún tipo de seriedad ni nada que se aprieta, ni nada que se cierra. Es completamente distinto a eso, ¿no? Es algo muy fresco, una sensación muy fresca, muy de mucha espontaneidad, de mucha liviandad. No sé cómo más describirla, pero para ir poniéndole alguna palabra que no se mareen con las palabras, porque las palabras eh, no dicen nada de todo esto. Hay que ir y hacerlo, vivirlo, y qué sé yo, y listo. Eso es lo único que importa. Solamente estamos haciendo eso para inspirarnos, así como escuchamos los sutas, ¿sí? Pero lo loco de los sutas o qué sé yo, hay muy poca descripción de los brahmaviharas, ¿sí? Por un lado, porque eran sentimientos que ya estaban en la tradición de la India,
¿sí? Y están y se usan en muchas prácticas de muchas otras tradiciones, etcétera, etcétera, porque son realmente parte de la mente humana. No sé por qué no lo iban a usar en un montón de tradiciones, que es así como es. Em, pero en el budismo tienen una forma de desarrollo, y lo digo porque yo lo practiqué en otras tradiciones, los Brahma Viharas, y es completamente diferente cómo se encara y cómo se experimenta y qué es lo que se siente. Que en esta práctica, a través de los yanas y sobre todo en el Twin, como no hay concentración, las experiencias son realmente, como dice acá, en este pedacito del sutta, creo que lo tengo acá, abundante, excelso, inconmensurable. Esos son los Brahma Viharas, abundantes, excelsos, inconmensurables. ¿Sí? Y en este sentido, como en un momento estuve investigando bastante sobre esto, porque soy muy curiosa y quería saber, estuve buscando sutas y sutas y sutas sobre los Brahma Viharas y son extremadamente escuetas las descripciones, es muy poco lo que hay. ¿Sí? Entonces, realmente creo que tiene que ver con esto, con que esto formaba parte de la tradición y eran sentimientos conocidos por la mayoría de los practicantes, se entendía de qué se estaba hablando, pero, pero por otro lado, porque como muchas cosas dentro del Dhamma están ahí para que uno vaya y vea. Así que esa es la invitación de estos 4 encuentros, que les resulten como una inspiración para cada uno continuar su práctica de donde está y seguir prosperando en este camino y poder poner estos sentimientos en acción en la vida diaria, ¿no? Cuando recién estábamos meditando, yo hoy estoy con malestar físico, no, no mucho, pero un poco de malestar físico que no suelo tener casi nunca nada. Eh, y nada, se me ocurrió comentar esto porque esto era lo que sentía. Como estaba con el sentimiento de la ecuanimidad, sentía el dolor, el malestar, todas las sensaciones que se pueden percibir como desagradables y las sentía como, ah, mira, acá están estas señales, como si fuera, no sé cómo explicarlo, como, no es que no lo sentía, no es que no me dolía, dolía, digamos, pero no estaría sufriendo en este momento por eso, ni en la meditación. Y otra cosa que ya lo dije cuando trabajamos con el dolor, el sufrimiento en otro ciclo de práctica, que cuando uno está con un cierto malestar físico, inclusive por ahí no es mucho, pero entras en la meditación, entras a veces en llana y qué sé yo, y las señales como son muy sutiles, se pueden percibir como mucho más intensas, ¿sí? De lo que realmente son. Entonces ahí es muy importante que sean muy ecuánimes, no importa con el sentimiento que esté, que usen el aspecto de la ecuanimidad en cada sentimiento para poder dejar ir eso y no darle mucha importancia, porque simplemente es que la mente lo está amplificando por el estado mental yánico. ¿Se entiende? Entonces cuando sale del sentimiento y toca cualquiera de estas sensaciones relacionadas con el cuerpo, se ven como si estuvieran mirando por un microscopio, ¿no? Todo se amplifica y es una cosita así chiquita, ¿sí? Si eso lo empiezan a entender en la experiencia de la práctica, no le van a dar importancia
a ninguna cosa y sobre todo esas cosas que a veces los hacen moverse en la meditación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Seguir relajándose y entender que eso, señales de dolor en el cuerpo siempre va a haber, y tienen que ver con justamente manifestar un cierto estado inflamatorio o lo que sea, que muchas veces son parte del proceso de sanación del mismo cuerpo o del cuerpo diciéndonos, bueno, tenés que ir a descansar un poquito. Listo, le hacemos caso y nos vamos a dormir y ya está. No problem. Pero si en ese momento estamos decidiendo meditar, como estaba yo recién, disfrutar igual, aunque esté doliendo, ¿sí? Eso, eso es un poco de lo que estamos hablando con la ecuanimidad, ¿sí? Es poder ver las cosas así. Bueno, esto es lo que está sucediendo, está todo bien, no problema, es lo que hay. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? No. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima, ojalá. Gracias, Maru. Linda noche, Gracias igualmente. igualmente.